para los temas relacionados con el transporte de carga en Antioquia y en Colombia, Colfecar y muy especialmente Felipe Muñoz es fuente permanente de este consejo de redacción. Con él estamos conversando frecuentemente de estas realidades. Lo tenemos hoy, es el director regional de Colfecar en Antioquia. Felipe Tocayo, bienvenido, buenos días. Un feliz año, pero un año que empieza con muchos retos para el sector transportador. Feliz año también para ti, para todos los televidentes. Felipe de la Mesa, muchísimas gracias. Sabe que yo siempre estoy muy contento de venir a hablar estos temas acá con ustedes. Temas trascendentes, porque por el transporte de carga pasan muchas de las realidades del país y de los costos. Cuando hablamos de inflación, hablamos de carestía. ¿Qué pasa con el transporte? El transporte es uno de los ítems más importantes. ¿Cómo les fue ayer en esa reunión con el ministro Reyes, Felipe? Bueno, no, el señor ministro realmente es un señor, siempre busca por medio pues, de la palabra darle pues, solución a todos estos temas. Hizo una convocatoria a los gremios del transporte, los gremios asistieron, pero digamos que fue una reunión para tratar de mirar a ver qué se hace, pero no hay nada concreto en el momento. En este momento lo que se planteó es una reunión para el día martes para analizar SISETAC, el sistema de costos, con base en lo que sí es un incumplimiento, porque si a ti te dicen que no te van a subir el precio hasta junio del 2020, hasta junio del 2023 y te lo suben un poquito, pues no es que se haya incumplido un poquito, se incumplió. Entonces ahí ya hay un primer incumplimiento. Y nos tiene en vilo qué va a pasar con los peajes, porque también dijeron que el 80% de los peajes no iban a incrementar su tarifa. Y ya han subido varios. Ya subieron 16 peajes a nivel nacional de 173. O sea que le está acabando ese margen del 20% de los que se pueden subir para que se convierta en otro incumplimiento hacia el sector. Entonces se plantearon 2 reuniones para la próxima semana, pero pues es una reunión tras reunión y realmente lo cierto es lo que ustedes están hablando ahorita. O sea, la realidad del país es que la inflación ya no es un tema de conversación de que venga, hablemos de inflación, ay, no, cómo está todo, cómo está el clima, no. Realmente el 1 de enero el transporte estaba mucho más costoso, los arriendos van a subir lo que nunca habían subido en muchísimo tiempo. Hoy en día la población en general sí está subiendo, entonces tenemos que sentarnos a hablar no solamente del transporte, sino venga, hablemos de cómo las medidas que se están tomando como gobierno van a seguirle pegando a la inflación y al colombiano de a pie. No en la macroeconomía que golpea, pero también tiene impacto inmediato en el colombiano de a pie. Felipe, y hasta el momento en esos acercamientos, ¿cuáles han sido las justificaciones de parte del gobierno para ese incumplimiento de las medidas que tenían con ustedes? Básicamente se habla de que es un incremento de entre 57 y 65 pesos y es un incremento técnico, no es sino que era un incremento técnico que se tenía que hacer, pero vuelvo y le digo, si yo hoy en día pago 100 pesos por alguna cosa y mañana pago 110, pues incrementó su valor, o sea, técnico no se incrementó y lo que se dijo es que no se subía. Entonces, obviamente, pues tiene un impacto inmediato y hay una reacción del sector en general. Venga, o sea, es que lo que se dijo fue esto y pueden revisar todos los medios de octubre del año pasado y esa fue la noticia del momento. El gobierno se comprometió a no subir los Claro, aquí lo combustibles. dijimos, por supuesto. Así es, Felipe, para compensar ese incremento en el combustible, el ministerio está ofreciendo también reducir el valor del SOAT para los camiones de carga o bajar algunos peajes. ¿Qué tan viable está haciendo eso? ¿Qué tan real lo están viendo ustedes? Yo creo que tenemos que hacer el análisis ya desde el punto de vista, como yo les decía, listo, nosotros desde el punto de vista de transporte de carga, pero tenemos que hacer el análisis general. O sea, realmente lo que está pasando en el país es muy complejo y la situación social derivada de esto va a ser muy grave. Entonces, ¿dónde está el tema? Analicemos peajes. Entonces analicemos las posibilidades de peajes. Realmente una de las opciones más claras es que no se debería subir ninguno de los peajes. No, hoy en día los viajeros lo viven. O sea, hay desarrollos de infraestructura, pero no hay conectividad. ¿Cómo se explica esto? Suroeste antioqueño, lo más claro. Hay desarrollos de infraestructura, sí, está la doble calzada en La Pintada, muy buena, pero ¿cómo haces para llegar tú hasta la doble calzada? Te toca dar la vuelta por Santa Fe de Antioquia porque por Amagá no hay forma. Entonces, hay desarrollos de infraestructura, más no hay competitividad, no hay conectividad. Entonces, hasta que los proyectos de infraestructura no se conecten, ¿tú cómo me justificas a mí que me vas a seguir incrementando el valor de los peajes? Y ya no tengo que decirlo yo, porque nosotros lo subimos todo el año y no los viajeros, y uno ve redes sociales, todo el mundo se queja de las horas y horas que pasan. ¿Por qué? Porque no hay conectividad. Entonces, la justificación de los costos de los peajes no es más que una obligación contractual, porque la Ley 105 establece que el amo y señor de las tarifas de los peajes es el gobierno nacional. Entonces, él puede decidir sobre eso, y eso va a tener una incidencia directa
en los costos del transporte y el 97% del comercio del país se mueve por transporte de carga. Entonces, ahí hay una forma de empezar a tomar una medida inmediata. Y por eso decíamos, impacta directamente la canasta familiar y de alimentos y todos los ítems. El transporte pesa muchísimo en las realidades de los costos y los valores en este país. Si usted acaba de llegar, le recordamos o le advertimos que estamos en conversación con Felipe Muñoz. Felipe es el director regional de Colfecar en Antioquia, el gremio de los transportadores, muy molestos obviamente por lo que consideran son incumplimientos de parte del gobierno nacional. Pero Felipe, con estas realidades que usted nos está planteando, que es la visión que tienen los transportadores, ¿se mantiene la posibilidad de un paro, de un cese de actividades, incluso antes de finalizar enero de 2023? Felipe, vea, realmente los gremios estamos para construir país. O sea, siempre vamos a estar sentados a la mesa proponiendo cosas. La situación de paros, inmovilizaciones u similares es el resultado del agotamiento, porque es que el dueño de un camión y una empresa de transporte todos los días se levantan a construir país trabajando. Pero llega un momento en que realmente el agotamiento lleva a situaciones como esas. Nosotros como gremio, desde nuestra posición, nunca hemos estado de acuerdo con una situación de esas, porque cualquier paralización genera mayor impacto negativo económico en el sector. Pero realmente el gobierno tiene que hacer análisis profundos de este tema. Es que si ustedes analizan el precio del combustible, cuando a ti te hablan del tema del combustible y de la inflación, te lo explican tan grande que la gente no lo entiende. El macroeconomía, claro. Entonces, no, que por qué la inflación, entonces te hablan del COVID, de la guerra en Ucrania, hay gente que ni siquiera sabía que existía Ucrania, pero hoy en día la inflación te pega acá, entonces está Ucrania, está la crisis económica en Estados Unidos, está el tema del COVID en China. Todo, o sea, todo es, pero venga, ¿y yo como país qué puedo hacer? Es que yo estoy renunciando a una ventaja competitiva al tener un precio de combustible que para nosotros en nuestra inflación es costoso, puede que a nivel internacional sea barato, pero de lo que pagamos en cada galón de combustible, el 13.7% son impuestos. Cada galón de combustible tiene 5 impuestos. 5 impuestos están: el impuesto nacional, el IVA al productor, el impuesto al carbono, el IVA del distribuidor y la sobretasa, que son 301 pesos. 301 pesos que según la ley 2093 son de destinación específica para infraestructura. En Colombia se venden 191 millones de galones de ACPM promedio mes. Esos 301 pesos quiere decir que hay 57.400 millones de pesos mensuales que deberían ir a la infraestructura vial. Entonces, ¿cómo te explicas tú, entonces, adicional a eso, que tenemos sobretasa, tenemos impuestos de rodamiento y tenemos 173 peajes y la infraestructura vial no responde a eso? Es que si la infraestructura vial respondiera a lo que nosotros pagamos, no solamente en peajes, sino en todo lo que pagamos por temas de infraestructura, créame que la gente no se quejaría, porque se vería. Pero ahí están los análisis que tenemos que hacer. No afectemos el fondo de estabilización porque realmente tenemos uno de los combustibles más baratos de todo el mundo, pero analicemos cómo no perder esa ventaja competitiva. 5 impuestos con reforma tributaria que ya nos tiene también bastante afectados y 5 impuestos en el galón, ahí es donde está la oportunidad. En ese 13.7% son 1.200, 1.300 pesos en los que podemos hacer un análisis serio, sentados con Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda y Mintransporte, y sentémonos a proponer soluciones, no solo para los transportadores, sino para Colombia en temas de inflación. Felipe, ¿cuál es hoy la situación de un camionero? Hemos escuchado muchas circunstancias particulares en donde ellos dicen, tengo que hacer más viajes, estoy muchísimo más cansado, las ganancias son inferiores, incluso muchos consideran ya lamentablemente pues dejar el oficio o irse a otro país, que las circunstancias son diferentes. ¿Cuál es la situación de estos camioneros? Tanto para el sector empresarial como para el propietario, porque tenemos gremios cercanos y pues tuve la fortuna en su momento también de estar en un sector donde estaban los propietarios, la representación de ellos también. Ellos cada día, es como si cada día les sacaras el agua. ¿Por qué? Porque suben los costos de operación, ¿sí?, pero bajan las eficiencias logísticas y baja la calidad humana. ¿Por qué baja la calidad? Por los temas de las congestiones en primer lugar. Las ineficiencias en los temas portuarios. O sea, llegar a un puerto, demorarte 2, 3 días para hacer un descargue y luego... O sea, realmente... Increíble eso. Tú llegas, después de que logres llegar, hoy en día la infraestructura... Que ya es una hazaña. Que ya es una hazaña llegar. Llegas a meterte a un taco.
Entonces llegas a un taco, llegas a un lugar donde nunca cabes en ningún lado y tras del hecho llegas a un puerto donde entonces hay problemas con las citas o si no los bloqueos en las vías. Entonces la situación cada vez es peor y los costos cada día son más altos, porque el precio del dólar alto le sirve al exportador y eso es otra vaina que siempre se nos olvida. Nosotros nos alegramos cuando sube el dólar porque bien por los cafeteros, pero bien por Ecopetrol. Es que el barril de petróleo se vende en dólares. Y las proyecciones que hicieron ellos estaban a $63 y hoy estamos a $78 el barril. 78, sí. Entonces, bien por ellos, y el dólar está a 4.900, bien por ellos, pero venga, que eso se vea a este lado, porque realmente estamos renunciando a un tema competitivo fuerte y cada día se le saca el agua a esa pecera donde se mueven los transportadores y nos vamos viendo más y más y más apretados con otro problema adicional, la ilegalidad. Mientras que no se controle la informalidad y la ilegalidad en todos los segmentos del transporte, los legales vamos a seguir llevando el bulto. Felipe, quiero preguntarle por esa estructura de costos que tiene la cadena logística en el transporte. Cuando ustedes llevan una carga o un flete, que como le llaman, Sí. ¿cuánto de eso es susceptible a estos incrementos debido a esos incrementos, a esos ajustes que se están haciendo? Solamente en combustible y peajes está el 53%. 40% de la canasta de costos es combustible y el 13% son peajes. Por eso estos dos, o sea, con lo que se movilicen estos dos factores, ya tenemos un impacto inmediato en los costos solamente operativos. Solamente operativos. Por eso es donde yo también te digo, formas de contrarrestar esto. Legalidad para el sector, que realmente las empresas que están haciendo las cosas bien hechas tengan un respaldo por parte del gobierno para no verse en una competencia desleal, que eso también le sirve también a los propietarios de vehículos. El tema de los peajes se tiene que analizar, o sea, mientras que no haya conectividad, vea, hay casos de peajes a 10 kilómetros el uno del otro. Es que antes nos espantábamos porque era 30 kilómetros. Hay peajes a 10 kilómetros, un peaje del otro. Hay un peaje en Colombia que vale 143.000 pesos para una tractomula. ¿A quién le cabe en la cabeza que yo tengo que pagar con un billete de 100 y uno de 50 un peaje? Ya, esas son las realidades en las que estamos hoy en día. De ese es el tamaño de la situación. Entonces, hagamos el análisis, sentémonos a pensar en país porque estamos haciendo inviable esto. Entonces, hagamos el análisis. ¿Qué puede ser un tema importante? Analicemos una tarifa diferencial para el servicio público, en donde estos 1.300 pesos de los 5 impuestos es donde nos vamos a mover. Venga, nosotros estamos aportando, prestando servicio público, ¿cómo vamos a hacer que ese servicio público se pueda realizar? ¿Cómo vamos a permitir que exportemos? Que Colombia exporte. Para que Colombia exporte necesita una ventaja competitiva y la tenemos en el combustible. Felipe, cerremos esta conversación con lo siguiente. ¿Podría ser este 2023 un año complejo para el gobierno nacional y especialmente para el ministro Reyes, el ministro de Transporte, por todas las realidades del sector transportador? Es que ustedes los de carga, mire el escenario, mire las sensaciones, las reflexiones, pero le hemos preguntado al transporte de pasajeros urbanos, aunque ya le subieron para el caso del Valle de la Aburrá, hay inconformidades porque tienen retos grandes. Si consulta a los que viajan por el país, por las regiones o por el país, tienen las mismas dificultades de la congestión, de las vías, de la capacidad y la infraestructura. Los taxistas están muy inquietos por las plataformas, a punto también de salir a paro. Este 2023 va a estar complejo en ese sector. Confiemos, Felipe, en que las capacidades de reunión que tiene el señor ministro, de articularnos entre todos, tengan efecto, porque listo, nos reunimos, nos sentamos, tenemos toda la disposición de trabajar y de proponer para sacar esto adelante, porque es que este es nuestro país y tenemos que sacarlo adelante, pero que tenga resultados, que tenga victorias, porque lo que se había logrado el año pasado ya se cayó. Porque esos 65 pesos sí son un incumplimiento. Reunión el martes. Martes y jueves, hay reuniones la próxima semana y ahí vamos a estar mirando a ver cómo le damos la mejor opción a esto. Tenga listos los celulares que le vamos a estar timbrando o escribiendo para que nos cuente cómo va el asunto, porque esto es clave para Colombia, no hay duda que es clave para Colombia el sector transportador y de ahí, otra vez reiteramos, dependen muchas cosas. Tocayo, Felipe Muñoz, director de Colfecar en Antioquia, gracias hombre, muchos retos y mucho trabajo para este año, que todo salga bien en beneficio de los transportadores, pero obviamente a partir de allí, de todos en la cadena hasta donde estamos los de a pie y los consumidores. Muchas gracias, Felipe, a todos. Que tengan un muy buen día. Gracias, Felipe. Gracias.